Desde seguir continuando. Sí, Ya, muchas gracias. Entonces, una de las dificultades que tenían era esto, se tiene que tener ya las intersecciones, como han visto, el verde era el antiguo el manzano, digamos, y el rojo son los nuevos anchos y los nuevos manzanos, digamos, que ha expropiado un poquito algunos y algunos más y menos, ¿no? Uno de los problemas es en las intersecciones. Aquí se ve muy claramente esa dificultad. Si, digamos, tienen una intersección aquí y otra por aquí, permítanme con el puntero, ahora sí. Digamos, vienen por este lado y esto tiene una intersección aquí, viniendo por este lado y este lado tiene una intersección. Esta distancia entre este punto y este punto, vale decir, este punto y este punto, si la distancia es mayor a 3 metros, conectar con una tubería. Quiere decir que este punto con este punto se tendría que conectar con una tubería, ¿ya? Si digamos que el flujo viniese por este sentido, a ver, lo dibujaré. A ver. En color negro. Negro, ya. Digamos, la dirección de flujo sería así, y vendría por este y así, y subiría, digamos, así. No sé si es la dirección de flujo, puede ser esa, ¿no? Y la otra vendría, arranque tal vez aquí, y se iría a este lado. Va a depender de su topografía, ¿no? Y el otro puede venir por este lado, viniendo el flujo. Ay, perdón. Ay, ¿por qué no quiere? Ya, ahora sí. Sentido y podría irse así, digamos. Entonces el agua vendría por esta tubería así, así y así. El agua vendría por este lado y así. Y por este lado se podría ir en este lado, digamos. Así, digamos. Ay, no quiere agarrar. Ahora sí. A ver. Fuese en este, arranque en este sentido y a este lado, ¿no? De esta forma podría ser la solución, digamos, pero cuando esta distancia es mayor a 3 metros entre este punto y otro. Ahora, puede ser que esta distancia entre esta cámara que aquí tendríamos y esta cámara de aquí abajo sea, digamos, 20 centímetros a 1 metro, digamos, ¿no? Si existe una diferencia entre 0, 2 y 1 metro, tratar que intersecten en un mismo punto, vale decir, ajustarlo estas distancias, cosa de que estemos hablando en una sola intersección, como en este punto, sea en una sola intersección. Porque hemos dicho que si es mayor a 3 metros se puede colocar 2 cámaras, vale decir aquí, aquí, pero si es una distancia pequeña, eso van a chocar entre cámaras, entonces es preferible ajustarlo un poco para la intersección. Eso hemos dicho la anterior, ese día, no, eso me han escrito el miércoles, creo. No sé si está claro esa partecita. Para que logre la intersección, obviamente cambiamos el ancho de carril. No, solamente el eje mueve un poquito. Y no importa si no queda al centro. No, espérense, no importa que no quede tan al centro, pero que están ajustando. A ver, aquí está. Digamos, este eje un poquito lo mueven y este eje lo desplazan. Todos los ejes desplazan. Quiere decir que todo este de aquí, todo este eje lo desplazan un poquito nada más. Igual, este eje de aquí arriba lo desplazan un poquito. Ay, perdón. ¿Dónde se ha ido mi mouse? Este eje lo mueven un poquito nada más, desplazan todo el eje, le desplazan, y al desplazar todo eso, el ancho de vía va a desplazarse, ¿no? Los ejes desplazan un poquito para no tener diferencias en estas intersecciones, más que todo, ¿no? Porque si no van a tener problemas cuando hagan su diseño, ¿ya? Lo ideal es esto, ¿no? Pero en muchos casos va a ocurrir esto, entonces lo van ajustando,
van ajustando, pero siempre y cuando tengan estos anchos ya bien redondeados, digamos, 4 metros, 6 metros, 8 metros, así, esto igual, ¿no? Lo único que es mover un poquito el eje, esto mover eje, vale decir que esto un poquito van a mover, ¿no? Van ajustándose a cuál le conviene mejor ajustarse, o a este punto o a este punto, ¿no? No sé si está claro eso. Ahora sí. Claro. En estos días ha sido la siguiente. A ver, este de aquí. Esta. Por ejemplo, ya ha trazado todos sus ejes. Miren, su compañero ya ha trazado todos sus ejes de sus vías. ¿Ya? Y en este punto, por ejemplo, cerca a la cancha, este es el manzano de aquí. Este es el manzano. Y este es el manzano, ¿no? Y aquí en la parte central se ha visto como un área verde, que no estaba trazado ninguna área. Entonces, esa área lo hemos trazado como un triangulito, digamos, como un área verde. Igual aquí, un área verde. Es debido a que sus áreas, por ejemplo, si vemos el plano original, miren, aquí es eso. Miren, es un área demasiado. Vamos a tener vía aquí, vamos a tener, vamos a tener una vía por aquí, otra vía por aquí, y ese es el triangulito que estamos explicando. Entonces, se ha visto la necesidad de poner un triángulo que consideramos como área verde, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si bien va a pasar una tubería por aquí, pero el área no lo vamos a considerar en el alcantarillado sanitario, sí el del manzano, ¿ya? Que posteriormente el lunes vamos a explicar las áreas de aporte. Igual ocurre en este sector, ¿no? Eso es una de sus preguntas de su compañero y otra que hemos encontrado en este sector, ¿no? Igual, es un trapecio en este caso con los ejes que ha establecido y ha colocado un área verde para poder solucionar, digamos, esta área que no se tenía en cuenta, digamos, ¿no? De igual manera eso, ¿no? Él ya ha hecho sus trazados, por ejemplo, de sus ejes y ya en las intersecciones y todo eso. Ya ha podido ajustarlo todo, pero se ha tenido problemas en ese punto y en este punto, por ejemplo. ¿Está claro eso? Por ejemplo, yo le estaba dando otra solución, no terminé, pero le estaba dando otra solución a los mismos puntos, que en mi caso ha sido únicamente proyectar las dos líneas para agrandar el rectángulo de ese manzano, el triángulo, perdón, para que no haya doble tubería, porque la tubería estaría pasando alrededor del área verde y yo lo veo un poco insulso. ¿También estaría bien esa solución? Decir que esta área hacía proyectarlo hasta aquí, digamos. Exacto. Sí, pero es que este manzano se va a expropiar mucho, demasiado. Es preferible trazar por aquí el área verde. Además, cuando se trabaje, digamos, a ver, si tenemos aquí una tubería, este manzano va a aportar aquí. Si tenemos esta tubería por aquí, este manzano o la cancha va a aportar aquí. ¿Ya ve? Entonces, igual se va trabajando. Y digamos que tenemos aquí una tubería, estos van a aportar aquí. Entonces, no había mucho problema en ese sentido. Igual aquí, cuando estemos trabajando aquí una tubería, esta área va a aportar esta área de aquí. Y la cancha un poco igual en esta parte. Dependiendo, la cancha también es considerada como área verde. En el sanitario, en el pluvial, pues sí va a contribuir por si acaso, el área. Ah, ya dije, lo voy a corregir entonces. Gracias. De nada. Igual ocurre aquí por si acaso. Aquí, miren, aquí es más pequeñito el área verde, pero no hay problema. Es como no sé si han visto, es como una pequeña isla que llaman también en carreteras, ¿no? En las vías urbanas. Esas en vías, como por ejemplo en el Prado hay una pequeña acerita, ¿no ve? Para cruzar la vía. Eso es, y se considera como área verde. Ya, de esa forma se soluciona esas áreas que se tienen problemas por si acaso. No sé si tienen alguna otra consulta. Con esas preguntas ya he podido explicar a la mayoría que van a tener esos problemas posteriores, ¿no? Por eso es importante que vayan haciendo, me vayan preguntando y vamos solucionando, ¿no?
Si no hay más preguntas, seguiremos. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir de la distancia mínima de 3 metros entre cámaras? Ya. A ver. Anterior clase que hemos visto, a ver, permítanme, aquí no está aquí. Aquí está. Este es. Esta distancia mínima tiene que ser 3 metros. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la parte inferior, si bien esto es tronco cónico en la parte superior y en la parte inferior es la mayor la distancia. Entonces, es por esa razón que es necesario entre eje y eje de cámara, por lo menos sea 3 metros, ¿no? En cambio, ¿qué ha sucedido con su compañero? Por ejemplo, en este punto, en esta intersección, no hay mucho problema. Pero en este punto, entre esta cámara y esta cámara, porque aquí va a haber una cámara y aquí otra, si decimos, si es 0,20, pues, entre 0,20 y 1 metro, por lo menos, o distancias menores, digamos, 0,10 y 1 metro, tratar de que esta intersección entre este punto y este se coincida como aquí, como en este punto, haya una coincidencia. ¿Qué hay que hacer? Es desplazar un poquito este eje y este eje y este eje, ¿no? Cosa de que se intersecten en un mismo punto, debido a lo que hemos dicho, esa distancia entre cámaras. Ahora, si esta distancia entre este y este es mayor a 3 metros, por lo menos 3 metros, entonces hay que unir con una tubería entre este y este. ¿Qué quiere decir? El flujo va a ir por aquí, así y así y así. Hay una tubería. En cambio, en esta ya no hay una tubería. Entonces, para no colocar una tubería, porque esta distancia es menor, estamos haciendo que coincida la misma en una intersección en un solo punto, ¿vale? Si de esta vía y de esta vía y de esta vía, ¿no? Entonces, es por eso que decimos los 3 metros, ¿no? Si es muy pequeño, tratar de ajustarlo, porque si no, no van a poder trabajar, ¿ya? Y cuando es desde 3 para arriba, colocar una tubería desde aquí a aquí. No sé si está claro esa parte, perdón. A ver. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. En caso de que esa distancia salga, digamos, 1.5 o 2, ¿cómo procederíamos? Igual, tratar de ajustarlo si es que se puede. O sea, mientras sea menor de 3, tratar de ajustar. Sí. Es que si es distancia pequeña, ¿cómo vas a poder ajustar? Salvo que hagas otros artificios que se puede hacer también en último caso, como por ejemplo, a ver, tengo aquí un ejemplo de eso. A ver, permítanme. También se puede hacer lo siguiente, digamos, si es que es una distancia, para no mover mucho los ejes. A ver, explicar eje. Ay, perdón. Ahora sí. Entre esta y esta distancia era, por ejemplo, 1.3. Miren, aquí está. Entre este y este era 1.3 metros. Entre este eje y este eje, ¿ya? Como era 1.3 metros, ¿qué se ha hecho? Miren, la dirección de flujo se ha ido por este lado y este lado para la tubería. Para el otro, miren, para otra vía se ha ido aquí y se ha puesto una cámara antes de la intersección y después se ha ido así y se ha conectado con esto. Vamos a ver que después esta tubería entre esta y esta cámara, el área vamos a colocar 0, pero eso vamos a explicar posteriormente. Pero esa es otra solución, por ejemplo, cuando esta distancia entre este eje y este eje es, por ejemplo, 1.3. Si es que no podemos mover los ejes, se puede solucionar de esta manera. Es una solución que se puede dar también. A ver, sí, esta es lo mismo. Distancia mínima entre ejes de cámara es 3 metros. Es lo que estaba explicando. Esto ya es otras soluciones para esa particularidad que tenían en ese proyecto, por ejemplo. Entonces, las dificultades que tienen, de esta forma lo voy solucionando, ¿no? Como han visto aquí, con estos ejemplos que me ayudan a explicarles a ustedes mucho más ampliamente. No sé si estaba claro eso. Sí, ingeniero, gracias. Ya, perdón. Ahora sí, aquí estamos. Estas diapositivas o estas fotografías que me han enviado
para que tengan una idea también clara. Les puedo enviar, no hay problema a la plataforma. Les voy a enviar yo creo, ¿no? O no es necesario. Por favor, Inge. Pregunta más del proyecto. Graficando, Sí. poniendo esos redondos. Sí, tienes que poner ya. Perdón, ¿cuál es ¿puede volver a explicar el criterio de dónde tienen que ir las cámaras de arranque? Ya. Arranque, es en el inicio, digamos. Aquí es el colector principal, lo que han hecho en su proyecto. Ahí van a ser sus perfiles, hemos dicho. Y aquí hay las nuevas cámaras que tenemos. Estos son los colectores secundarios. Por ejemplo, se parte de este es el colector. Y aquí, para este manzano de aquí, a ver, permítanme. A ver, ahora sí, con azul. Digamos, para este manzano que está contribuyendo a este colector, estamos colocando una cámara de arranque aquí. Podríamos mover más arriba, más abajo, o puede ser que esta misma cámara sea, pero no es conveniente, hemos dicho. Por eso hemos desplazado la cámara una distancia mayor a los 3 metros, por ejemplo, ¿no? Igual aquí, miren, hemos desplazado entre este S 3 metros. Cosa que este colector de aquí, perdón, este colector de aquí se una a este colector del secundario, al principal, perdón. Esta cámara de aquí se una a este colector. Esta cámara de aquí se une. Entonces han visto varios puntos de arranque. Por ejemplo, aquí estamos poniendo una cámara de arranque y aquí al colector. Tendríamos que, por ejemplo, tener, a ver, si ponemos cotas, a ver, verde. Digamos que sea esto 32, la cota de la cámara. Y esta cota sería 31. Lo ideal es tener una pendiente en este caso. Esto es 32 y esto es 31. Por eso estamos poniendo una cámara a este sentido y este sentido. ¿Podemos colocar al revés? Sí, pero no nos conviene porque vamos a tener una excavación mayor. Vale decir, podríamos conectar, si esto es 32, a ver, si esto es 32, aquí digamos que era 32.3, colocar una de arranque así y colocar así el sentido de flujo, sí se puede, pero vamos a tener así, digamos, 31 a aquí 32.30. Sí se puede, pero va a ser una pendiente, ¿qué se llama? De subida, ¿no? Y la solera vamos a tener una excavación mucho mayor. Esto vamos a tener, digamos, 1.10 y aquí vamos a tener 2 metros, dependiendo del cálculo, cuánto no sé, ¿no? Entonces, este punto de aquí, perdón, a ver, aquí. Este punto nos va a dar mayor altura. Entonces, en función de sus cotas, es preferible tal vez ir en este sentido y no en este sentido. Eso define sus cámaras de arranque en varios puntos, ¿no? Las cotas nos hacen mandar la ubicación de las cámaras de arranque, ¿ya? En ese sentido. No sé si está comprendido esa partecita. ¿Está claro? Sí. Enteradamente, es que es importante esta fase para que hagan bien su proyecto. La primera parte es importante, porque si no, cuando vayan realizando el proyecto, van a volver a este punto, cuando ya estén calculando. Entonces, es importante que me vayan preguntando esas cositas que son importantes al final cuando realizan el cálculo correspondiente. Como han visto, mucho depende del terreno como estamos haciendo. Y por esa razón hemos dicho que lo ideal en su proyecto, como esto es un punto más alto y este punto más bajo, sería lo ideal hacer de esta forma, hemos dicho, el colector principal. Y estas de aquí, sean colectores secundarios. Miren, como tienen una topografía con una pendiente casi uniforme, es preferible ir bajando así. Y conectarnos estas cámaras aquí, o estos colectores a este lado, a los colectores secundarios. Esto de aquí, aquí. Esta tubería depende conectarnos a esta tubería o a esta tubería de qué? De la topografía, hemos dicho, como hemos explicado anteriormente, ¿no?
Entonces, su proyecto está un poco más sencillo frente a los otros, pero van a tener problemas tal vez en controlar la velocidad por la pendiente que tenemos en este sector, ¿no? Ahí es el controlar la velocidad en su proyecto que van a tener, ¿ya? Entonces, de esa forma tal vez ya tendrían que ir haciendo sus alternativas de diseño. Como hemos dicho, esta alternativa que he trazado es más o menos que estoy viendo según a simple vista, pero ¿dónde vamos a tener la idea? Con un perfil longitudinal, ¿no? A este perfil tienen que hacer la rasante, ¿no ve? Que hemos dicho, y eso es lo importante también determinar. Eso todavía no están haciendo varios, solamente han hecho ejes en este fin de semana. Y no sé si tienen otra pregunta más. Controlando las pendientes. Las pendientes rasantes. Perdón, la rasante, ¿me dices? Sí, para... No, Sí, lo las otro, rasantes cuando ya hagamos eso. es que es, por ejemplo, aquí, este es tu terreno y vas a necesitar una pendiente, contrapendiente en este caso para poder trabajar. Es preferible no tener este tipo de contrapendiente. Si es que se puede, si es que no se puede, no importa. Entonces, es preferible trabajar con una pendiente uniforme que vaya hacia abajo, ¿no? No tener esto, curvas verticales en este caso. Tratar de no tener, pero si no se puede, hay que tratarlos. Se puede calcular, sí, porque miren, si bien tenemos en el verde es una contrapendiente, pero la solera no hay ningún problema en el cálculo, ¿ya? No hay ningún problema porque la pendiente es por gravedad, entonces tiene que ir uniformemente hacia al punto de descarga, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que trazar posteriormente a sus ejes, ¿no? Es la rasante. No sé, alguien me estaba mandando un mensajito, perdón. Ingeniero, ahí si abres, está bien las áreas verdes que ha asumido y aparte ahí está con 4 metros, 4 metros. Es una solución que he puesto para las cámaras. No sé si estaría bien tener 3 seguidas. Está bien, pero tendrías que poner en el azulito. A ver, sí, me permite. En este azulito, no es pizarra. A ver, un cachito dame, lo voy a cortar para poder graficar. Listo, ahora sí puedo trabajar. Aquí estás, azul. Aquí tendrías que tener, digamos, aquí hay una vía, ¿no? Entonces tendrías que tener así un área verde aquí. Este sería tu área verde. Y aquí habría una vía. A ver. Sí. Igual de esta manera aquí se tendría, pero aquí no hay mucho problema porque la cancha sería como área verde, entonces podrías considerar lo que has visto aquí, entonces todo esto como área verde. Eso sí, no habría problema. Los que has considerado ahora, por ejemplo, la vía por aquí y por aquí, no había mucho problema. Estaría bien esta parte. ¿Ya? Pero en esta parte sí es tal vez colocar un triangulito y para que haya un eje de vía aquí. En cambio aquí, la cancha es como área verde, entonces no hay problema. Esto sería área verde y aquí está bien una vía y aquí una vía. Ya, está bien. Ya, gracias. Eso más tal vez les reenvía. Listo. ¿Sus perfiles y elegir la mejor? ¿O no, solo internamente nosotros solamente la que han elegido, una de las 3, solamente la primera, digamos, con todos sus perfiles, ¿no? Ya, pero para el informe más o menos, Inge. No. Ya está bien, Inge, gracias. Digamos que han elegido, digamos que han hecho su perfilito de la primera alternativa, han hecho su perfil, la segunda alternativa, la tercera alternativa con sus perfiles. Los perfiles es para que tengan una idea cómo va la configuración del terreno. De la alternativa elegida, y atrasan sus colectores principales y secundarios y todos los perfiles, ¿no? Tanto del principal hasta la planta de tratamiento y de todas sus tuberías, ¿no? Sea este secundario de aquí, esta de aquí, todos sus perfiles tienen que ver, ¿ya?
con sus rasantes más. Por eso es un poco morosito este proyecto, porque eso no se tiene todavía de dato. Ahora sí, no sé si estaba respondida, Juani. Sí, está bien, Inge, gracias. ¿Necesario poner tuberías? Como no hay áreas de aporte. Perdón. Aquí trazar tuberías. En por ahí el es sanitario, sí. En el sanitario tal vez no tengamos tuberías, vale decir aquí y aquí, ¿no ve? Sí, sí, sí. Pero sí, cuando hagamos pluviales sí van a estar. Por eso ya tienen que tener sus ejes. Porque el pluvial va a contribuir hacia un colector, ¿no ve? Que va a ser en este sentido o en este sentido. En el sanitario tal vez no es necesario porque no vas a tener área de aporte, va a ser cero. Eso vamos a ver después. El área de aporte en áreas verdes es cero para el alcantarillado sanitario. Sí, para el alcantarillado pluvial aporta este manzano, ¿no? En este caso la cancha. Gracias, Inge, esa era mi duda. Ya, está bien. ¿Quién más tiene preguntas? No sé. No, solo eran esos dos, creo. Si tienen alguna otra pregunta, díganme, no hay problema. Esto es el índice de su proyecto. ¿Ya? ¿Qué cosas tiene que tener su proyecto de curso? En este caso, para alcantarillado sanitario. Para el pluvial, igual les voy a dar un índice, ¿no? Dentro de esto está el capítulo 1, que son los antecedentes, que es más que todo explicar todos los aspectos más importantes del lugar de estudio, ¿ya? Vale decir, digamos, en este caso, Comanche, dónde se encuentra ubicado, qué características tiene, si cuentan con alcantarilla, digamos, un pequeño resumen, digamos, de dónde están realizando el estudio, ¿no? En el punto 1.1, ¿cuáles son sus objetivos del proyecto? En ese sentido, ¿cuál sería su objetivo de su proyecto? ¿Cuál creen? ¿Cuál creerían que es el objetivo de su proyecto? Desde mi punto de vista puede ser proveer de alcantarillado sanitario y pluvial al municipio de Comanche. Ya, está bien. En este caso de sanitario, no pluvial, porque todavía no estamos haciendo pluvial. Es diseñar, construir un alcantarillado sanitario para la comunidad de Comanche o para la población de Comanche, cumpliendo con la normatividad o la normativa, en este caso 688. ¿Han visto la norma que les he enviado? ¿O no lo han abierto todavía? Tienen que abrirlo porque en función de esa norma nosotros nos estamos guiando para el diseño, ¿ya? Por si acaso. Entonces, su objetivo del proyecto es diseñar un alcantarillado sanitario para la población de Comanche, cumpliendo con la normativa de 688, que es para alcantarillado sanitario, ¿no? Y pluvial. Estos son sus objetivos, ¿no? Datos del proyecto. Es lo que hoy día vamos a ver, que son estudios preliminares, por ejemplo, que llamamos, ¿no? Que es dónde está ubicado su proyecto, ubicación geográfica, ubicación demográfica, actividades económicas de la población, servicios generales, cuáles cuenta con alcantarillado sanitario, luz, agua y todo eso, ¿no? Características físicas de la región, por ejemplo, la temperatura, qué temperatura se encuentra, dirección de vientos, estadística de precipitación, altitud media. ¿Qué estudios de soporte se tienen que realizar? Por ejemplo, estudios de recursos hídricos. Uno de los importantes es el estudio de fuentes de abastecimiento. Y en ese punto solo tienen que mencionar las aguas superficiales y las aguas subterráneas cercanas al lugar de estudio, por ejemplo. En el análisis físico, químico y bacteriológico, determina solamente mostrar los valores guía de calidad según la norma que ustedes ya han visto en la 512 en Sanitaria 1. Estudios geotécnicos, vamos a hablar sus características y solo tienen que en el proyecto señalar el tipo de suelo cercano al lugar de estudio. Cuerpos receptores existentes es donde van a descargar después de realizar el tratamiento, ¿no?
en este caso un río más cercano, en este caso, ¿no? El río más cercano a la descarga, solo es mencionar, ¿ya? Esa parte. Entonces, eso es lo que íbamos a ver, hoy día vamos a ver. En el capítulo 5 son los parámetros de diseño, por ejemplo. ¿Cuál es el periodo de diseño, población, métodos de proyección, dotación de agua, que es importante saberla, coeficiente de aporte, que ese concepto ustedes no lo saben, coeficientes de punta, estos son los métodos de coeficientes de punta, estimación de caudales, caudal medio, máximo, condiciones cerradas de infiltración y los criterios de diseño, velocidad mínima, tensión tractiva y pendientes mínimas y profundidad de instalación. En función de todos esos capítulos recién hacemos el diseño, que lo que estamos haciendo, lo viendo ahora, por ejemplo, el trazado de ejes, lo que están haciendo ahora, ubicación de cámaras, medición de longitudes, explicar cómo en este punto hay que explicar nada más, eso ya posteriormente les voy a explicar, áreas tributarias, eso que vamos a ver después, el método del cálculo, en este caso caudal unitario, para los parámetros de diseño y la planilla de cálculo que vamos a ver y los planos que se necesitan para este proyecto. Eso contempla su proyecto y vamos a ir avanzando a medida que vamos avanzando los temas, más que todo, ¿no? Y como les digo, hoy día vamos a ver este punto, que son los datos del proyecto. ¿Qué cosas tiene que tener su proyecto para su presentación de su proyecto, en este caso de Comanche, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Esto les voy a proporcionar por si acaso en la plataforma hoy. ¿Ya? Si no hay más preguntas, empezaremos. Entonces, lo primero es, y directo nos vamos a datos del proyecto, que ahora vamos a ver. Espérense, aquí está. Bien. Ya. Dentro de los estudios básicos para la evaluación del proyecto se tienen los datos generales, dónde está ubicado su proyecto. En este caso, ¿en dónde se encuentra ubicado su proyecto? A ver, ustedes ya lo están viendo. ¿En qué departamento se encuentra? La Paz, ingeniero. La Paz. ¿Qué provincia? Pacajes. Pacajes. Pacajes, sí, está bien. No, Pacajes. ¿Qué cantón? Todos esos datos que necesitan para su ubicación de su proyecto. Eso es lo que se tiene que colocar. Ya, a ver, permítanme un segundito para que los vea también al mismo tiempo. Aquí está. Este es. Antes es la ubicación geográfica, es determinar su latitud, longitud, donde se encuentra y la altitud donde se encuentra su proyecto, ¿no? A eso se refiere la ubicación geográfica, ¿no? Y todo dato que ustedes encuentren, por ejemplo, en la ubicación del proyecto, ¿cuál es la fuente? Fuente, digamos, del INE, digamos, o fuente de una página web. Hay que anotar siempre la fuente de dónde se ha ubicado ese dato, por ejemplo, ¿no? Datos demográficos. ¿A qué se refiere de datos demográficos? La población de la comunidad misma. La población de la comunidad. Población. ¿Y qué más? A ver. Tasas de crecimiento. Tasas de crecimiento. Es el principal, ¿no? Tasas de crecimiento. Entonces, los datos demográficos, por ejemplo, el municipio o la comunidad de Comanche tiene una población de 20,000 habitantes, suponiendo, ¿no? Y un índice de crecimiento de 1.5%, digamos, ¿ya? Entonces, este dato es importante porque en función de eso, nosotros vamos a calcular nuestra población futura, ¿no? Y importante dato también saber qué censo ha sido, el censo 2001, 2012, no sé. El dato que ustedes han tenido
obtenido, tienen que decir la fuente. En este caso, fuente sería INE, ¿no? Entonces, ese dato es el más principal de su proyecto porque en función de eso calculamos el caudal, ¿no? Bien. Después está la actividad económica. ¿A qué se refiere la actividad económica? ¿A qué se dedica la población de Comanche, por ejemplo? ¿A qué creen que se dedica la población de Comanche? A ver, si es que han ido revisando la población. Ganadería y agricultura, ingeniero. Ganadería y agricultura. Ganadería y agricultura sí, pero tienen otra actividad económica más grande. Canteras de piedra. Efectivamente. En gran parte de la población, digamos un 60 o 50% se dedica a recolectar las piedras, ¿no? Al picado de las piedras, todo eso, ¿no? Y que se utilizan, ¿dónde se creen que se utilizan esas piedras? ¿Alguien sabe? Antiguamente sí, pero ahora, ¿dónde se utilizan más? Ingenieros, cementos y cerámicas. No. Ingeniero, ¿no son batanes, obras más o menos, esculturas? Yo creo que algo por ahí he visto. Sí, una parte es eso, para la parte de, como dices, batanes y todo eso, pero para obras civiles, ¿cuál sería? Losetas. Obras de mampostería. Para agregados, ingeniero. No. Para gaviones, ingeniero. No es gaviones, pero no, tampoco es revestimiento. Es para la protección de nuestras canalizaciones. Han visto en el río Choqueapu, en la parte superior, digamos, plan autopista y todos esos, tienen unas piedras. ¿Qué tipo de piedra es? Esa es la piedra que se utiliza, la piedra Comanche, que son piedras que tienen cierta dureza, ¿no? Entonces nos sirve para las canalizaciones. En sí es piedra de mampostería, en este caso tipo A, que se llama, ¿no? En una canalización. Y la tipo B es la piedra bruta, la que conocemos normalmente, ¿no? Entonces, en una canalización es necesario la piedra cortada en este caso, ¿ya? Y más que todo en el fondo, digamos, o en la solera, se coloca igual la piedra, pero ya de unas dimensiones mayores, en este caso de 40 centímetros, y que son, en este caso se llaman sillar, ¿ya? Pero son esas mismas piedras Comanche, ¿ya? Y se llaman piedras Comanche, pero son esas piedras cortadas en sí. A ver. Un segundito, déjame. La explicación. Y se coloca la piedra cortada en los laterales de una canalización o embovedado, ¿ya? También en el fondo se puede colocar, que es en la solera, ¿no? Así. Esto es la piedra cortada y eso es lo que producen en Comanche, ¿ya? Y van cortando de 20 centímetros por lo menos de ancho que tienen, ¿no? Y después de esto, perdón, antes de esto, estoy equivocado, viene la piedra bruta o mampostería de tipo B, ya con su hormigón y todo eso, ¿no? Entonces, estos elementos hay una canalización, la piedra bruta, que es la piedra normal, y la piedra cortada, que es la mampostería tipo A, ¿ya? Entonces, se coloca esas piedras que en Comanche existen, entonces van cortando y se van colocando después en las canalizaciones. Ahora, cuando se tiene, digamos, una caída que en La Paz ocurre constantemente, por ejemplo, en el río Choqueapu, ¿qué es lo que se hace?
lo que se hace, por ejemplo, es colocar, primeramente hemos dicho la piedra bruta, y después se coloca con esto, ¿verdad? La piedra sillar en este caso. Pero estas dimensiones son mucho más grandes, son 0,40, ¿ya? ¿Por qué? Esto debido a que no existe una erosión, por eso se coloca estas piedras sillar en este caso, que vienen de Comanche, para que no exista una erosión y no socaven todo esto, ¿no? No haya una socavación en este punto. Entonces, eso se tiene que colocar en una canalización, por ejemplo, ¿ya? Y viene estas piedras de Comanche y hay otro que de Laureani, por ejemplo, es otra población que produce estas piedras, ¿no? Cortadas. Entonces, una de sus principales actividades de Comanche es esa que estamos diciendo, ¿no? Por eso lo estoy explicando en ese punto, ¿ya? Más que todo, las piedras sirven para eso. También se utiliza, por lo que han dicho sus compañeros, para los batanes, después hacer monumentos y otras cosas más, ¿no? Que también sirven, ¿no? ¿Qué más? Sí, eso es lo más importante. Y faltaría un punto que no está en la diapositiva, los servicios generales que cuenta la población de estudio. En este caso, si tiene agua potable, alcantarillado, digamos, luz, después, ¿qué más? Internet, telefonía, no sé, todos los servicios que cuenta la población de estudio. Y todos esos datos tienen que poner la fuente, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la fuente de dónde han encontrado esos datos, ¿no? No sé si estaba claro este punto. No, creo que no hay mucho problema en ese aspecto. Características físicas de la región de estudio. ¿Sí? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya hemos visto este punto, ahora vamos a ver las características físicas de la región de estudio. Una de esas importantes es la temperatura, que vamos a ver aquí. La temperatura mínima, media y máxima, ¿ya? Es describir a qué temperatura se encuentra. En estos, los datos que se cuentan son los de Cenami, ¿no ven? Esos datos nos proporcionan Cenami. La dirección de viento es igual Cenami y la estadística de precipitación pluvial. La altura media, eso se puede encontrar mediante Cenami o mediante Google Earth, no sé, la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, esos datos necesitamos para las características físicas de región de estudio. Ahora, ¿me podrían decir por qué necesitamos la temperatura? Dato de temperatura. Si las temperaturas son muy bajas por el tema de los materiales de las tuberías o el líquido mismo que podría estar pasando. No, datos para eso. Más que todo la temperatura, en este caso nos serviría como dato para la planta de tratamiento, ¿ya? Como hemos dicho, nuestros proyectos ya van combinados, no solamente es la recolección, que es y el diseño de la red, sino también ya se tiene que pensar en la planta de tratamiento. En función de la temperatura, en este caso lo que nos dan es la temperatura del ambiente. Nosotros necesitamos la temperatura del agua, que se puede calcular con varias fórmulas, ¿no? Que es más o menos 1 grado o 2 grados, dependiendo, ¿no? Y se puede calcular esa temperatura del agua. Esa temperatura nos sirve para poder hacer el diseño correspondiente para nuestra planta de tratamiento. Vale decir, por ejemplo, para una temperatura de 20 o 30 grados será un tipo de tratamiento que necesitemos. Para una temperatura de 12, 10, digamos, necesitaríamos tal vez otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, la temperatura es un principal parámetro para realizar un diseño correspondiente. El otro punto importante es la dirección de los vientos, en este caso norte, sur, este, oeste, digamos. ¿Para qué? Más que todo nos sirve para la ubicación de la planta de tratamiento. Entonces tenemos que ver para no contaminar a poblaciones después de la planta de tratamiento, ¿no?
Entonces se tendrá tal vez que arborizar alrededor de la planta de tratamiento para que no exista una contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por eso es necesario en este punto. Estadísticas de precipitación pluvial. Es necesario, sí, más que todo para el alcantarillado pluvial cuando hagamos el diseño. En el sanitario no, porque supuestamente estamos haciendo un sistema unitario, vale decir, o separado, ¿no? Que en forma separada el sanitario vamos a calcular que respecto al pluvial hemos dicho, ¿no? Y la altura es más que todo para la planimetría que es necesario determinar, ¿no? Que vamos a ver con el estudio topográfico que se tiene que determinar, ¿ya? A ver. Sí. Entonces, esos son los datos que tienen que realizar en su proyecto. Más que todo es determinar qué valores se encuentra la temperatura, qué dirección de vientos, estadísticas de precipitación y altura, ¿no? Ahora, la fuente tendría que ser de Cenami, ¿no? El problema es que de estos datos, en mayoría de los datos, por ejemplo, de dirección de vientos y precipitación pluvial, no se cuenta. Ya en el punto cercano necesitaremos una estación, en este caso pluviométrica, en este caso, pero en algunos lugares de estas poblaciones no se cuenta. Si se contase, sería ideal, pero si no se cuenta, sería de una población cercana a la población de estudio, en este caso de Comanche, por ejemplo, puede ser Corocoro, o puede ser otra población cercana al lugar de estudio, ¿no? Que se puede poner esos datos. ¿Ya? ¿Está claro ese punto? Supongo que sí, ya. Sí. Dentro de los estudios de soporte, si bien en su índice no está el estudio topográfico, ese estudio es el principal. Si bien no está en su índice, pero yo lo estoy proporcionando ya el estudio topográfico, que es un punto bien importante para la realización de su proyecto, ¿no? ¿Qué contempla el estudio topográfico? Debe realizarse el levantamiento del área a diseñar, de todo el área que vamos a diseñar. El levantamiento deberá ser plano y altimétrico mediante poligonales cerradas. Es uno de los requisitos que pedimos cuando se realiza un levantamiento topográfico. Por ejemplo, como estamos mostrando aquí, ¿no? Hemos pedido que hagan el levantamiento topográfico con curvas de nivel y teniendo todos los puntos más importantes, la plaza, la cancha, los manzanos, si tuviese aceras, las aceras y todos esos datos que nos sirven para la realización de nuestro proyecto. Ahora, ¿por qué creen que pedimos poligonal cerrada? Ahora voy a preguntar a alguien nuevito o que no ha participado mucho en las anteriores. A ver, Cintia, ¿se encuentra? Poligonal cerrada. ¿O que por qué se pide una poligonal cerrada? Para tener más puntos de estudio. Para tener más puntos de estudio, me dices. No necesariamente. A ver, Claudia Estefanía, creo que es, ¿no? No leo. ¿Por qué se pide una poligonal cerrada? Quizá para poder verificar la altimetría, para verificar si estamos realizando bien las cotas de la poligonal. Más o menos, a ver. Daniel Uluri, dime, ¿para qué se pide una poligonal cerrada? Para poder realizar la interpolación, ingeniero. No necesariamente. A ver, otro. Eddie Santos. Eddie, Ingeniero. ¿Por qué es necesario una poligonal cerrada? Puede ser para captar un mayor rango de un área mucho mayor.
No. A ver, Gabriela. Amade. No. Mary. Igual para poder hacer las verificaciones, supongo, Inge. Ya. Gerardo. Gerardo. Sí, ingeniero. Para que no exista mucho error en las elevaciones verticales, en las cotas especialmente. Sí es para eso, para controlar el error que se puede tener, ¿no? Si hay un error en la planialtimetría, entonces vamos a arrastrar ese error, ¿no? Entonces, por eso se pide una poligonal cerrada, para disminuir el error que puede existir de los valores encontrados, ¿no? En este caso de las cotas, ¿no? Entonces, es por esa razón que se pide poligonal cerrada. Entonces, ustedes cuando pidan el levantamiento topográfico, tienen que realizar con una poligonal cerrada, ¿no? O ustedes pueden diseñar también o hacer el levantamiento topográfico. Entonces, siempre es necesario una poligonal cerrada. Si es abierta, pueden tener error, ¿no? Aunque utilicen un equipo lo más sofisticado posible, ¿no? Entonces, si se hace el levantamiento topográfico, tiene que ser mediante una poligonal cerrada, por si acaso, ¿ya? Entonces, ustedes cuando sean directores de obra o cuando sean que estén haciendo un diseño correspondiente, tienen que pedir eso a su topógrafo, ¿ya? Que es un dato muy importante para ver si ha cometido error o no, ¿ya? Para eso es eso. Entonces, la topografía, como hemos dicho, es lo más importante. En este levantamiento, ¿qué debe tomarse en cuenta? Los puntos más representativos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hemos dicho los manzanos, las áreas verdes, las aceras, si es que tuviesen, los puntos de cambio de pendiente, cambio de dirección, en este caso, o puntos de, por ejemplo, existen rotondas en su planito, esas rotondas se tienen que describir, todo eso, todos los puntos más importantes de su proyecto, anchos de vías, si es que ya se tienen establecidos. Entonces, esos puntos es necesario mediante el levantamiento planialtimétrico que es necesario determinar. Y otro punto importante es la nivelación. Esta nivelación igual tiene que ser cerrada para disminuir los errores que se pueden arrastrar, ¿no? Y se arrastra de una cota de BM, ¿no? Lo importante es tener en función de una cota de Baseman, ¿no? Que nos da la cota del lugar de estudio, ¿no? Eso es lo que se pide cuando se hace un levantamiento topográfico. Otra de las cosas que se pide que estos planos, en general, para su presentación, tanto en el alcantarillado sanitario y pluvial, tendrían que estar en escala 1:1000 o 1:2000, ¿ya? Y estos recalcos, y anótense, ¿ya? Que es la escala en la planimetría 1:1000 y 1:2000. ¿Ya? Esa es la escala de su proyecto. No hay una escala 1:1500 o 1:2500 o 1:3000. ¿Ya? Esas son las escalas que se trabajan en su proyecto. Los perfiles, por ejemplo, en horizontales 1:1000 y en verticales 1:100. O 1:2000 en horizontal y en vertical 1:200, ¿no? Entonces, este punto es demasiado importante tenerlo en cuenta para su proyecto en este caso, ¿no? Como les he dicho, este estudio es el más importante para realizar su proyecto. Y este estudio nos permite realizar un buen diseño, ¿ya? Y como les digo, ustedes tienen que corroborar los datos que les proporcionan, en este caso, el topógrafo, ¿no? Y para hacer un diseño, por ejemplo, ustedes quieren hacer el diseño, por ejemplo, de esta población y se guían en función de su topógrafo. Entonces, supuestamente estas curvas, las curvas de nivel se encuentran
elaboradas correctamente, digamos, con el levantamiento que han hecho, ustedes empiezan a diseñar, pero puede ser que ha cometido un error y esta que no sea es así una pendiente tan pronunciada, que sea, digamos, plano, digamos, en este caso. ¿Cómo ustedes saben que han cometido ese error? Por eso se les pide, como hemos dicho, una polígono centrada para disminuir esos errores. Pero pese a eso, en muchos casos se equivocan, ¿ya? Entonces, es necesario, y eso por experiencia les digo profesional, ir al lugar de estudio. Entonces, determinar tal vez los puntos más altos, más bajos, con un GPS, que ahora hasta el celular tiene que puede determinar sus cotas, ¿no? Pero si tienen un GPS, colocar unos puntos base para poder más o menos orientarse, ¿no? Y ver si es esa configuración del terreno, ¿no? Porque si nos guiamos a ciegas en función del levantamiento topográfico, puede ser que se cometa algún error, ¿no? Y eso es muy importante para el diseño que hagamos, ¿no? En cualquier diseño que hagamos, ¿no? El levantamiento topográfico. Ahora, una vez que, digamos que hemos hecho el diseño, los perfiles es igual, de mucha importancia. Y que cuando queramos construir esos, necesariamente necesitamos una nivelación, digamos. Cuando hacemos una excavación, necesitamos las cotas soleras. Si bien nosotros calculamos esas cotas, eso se tiene que reproducir cuando se hace la excavación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que igual controlar esas excavaciones, ¿no? No guiarse mucho con el topógrafo. Ahora, siempre se hace un doble control, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado alguna vez la nivelación con la manguera que utilizan, con nivel de manguera que utilizan los albañiles? Sí, señor. Es un punto importante también. Hay un cierto error, pero te da una cierta, digamos, un cierto control. Eso les digo porque en una obra que tenía que hacer pluviales, he ido haciendo las excavaciones respectivas y teníamos dos niveles. Un nivel estaban trabajando y estaban haciendo la nivelación de las excavaciones cuando en este caso, no el capataz de obra, sino me olvido el nombrecito. El plomero, en este caso, del sector que teníamos, por sectores manejábamos, hace sus nivelaciones, hacía siempre sus nivelaciones con manguera y me dice, ingeniero, hay un error, me dice, y es un error de no sé cuántos centímetros, me dice. A ver, controlaremos, hemos controlado con su manguerita, sí, hay un error. A ver, ya con el nivel, vemos con el nivel y estaba perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? He dicho, no, existe este error. Si medimos con wincha, sí hay un error. Ya. ¿Qué hacemos? Ese error nos iba, como estábamos haciendo 2 kilómetros, ese error me iba a acarrear bastantes problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Como teníamos 2 niveles, he hecho traer el otro nivel y yo he nivelado. Entonces, ahí he visto el error. A ver, y nuevamente al topógrafo le he dicho y había un error. Que había sido que el nivel estaba descalibrado. Al estar descalibrado, el topógrafo no se ha dado cuenta y seguía avanzando. Si no era por el albañil o el plomero que estaba haciendo los controles respectivos, hubiéramos tenido grandes problemas, más que todo mi persona, porque yo estaba dirigiendo lo que es el pluvial, ¿no? Entonces, por esa razón les digo que ustedes sí tienen que controlarse tanto en el diseño como también cuando se construye, ¿no? Y hay que ir verificando esos puntos, porque por un error, diríamos, de 5 o 10 centímetros se va haciendo un error mayor a medida que vamos avanzando, porque se va profundizando poco a poco más y más, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante que tienen que tener en cuenta, la topografía. Y lo bueno que nosotros manejamos los equipos, ¿no? Ustedes han manejado el nivel y en este caso, el teodolito. Han manejado, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, porque nosotros igual hemos manejado.
Lo bueno que antes éramos pocos estudiantes y podíamos manejar mucho más los equipos, ¿no? Eran grupos de 3 personas, entonces siempre rotábamos al realizar las mediciones, ¿no? En cambio ahora creo que son grupos más mayoritarios, ¿no? Por la gran cantidad de estudiantes, ¿no? Pero es necesario, como les digo, esas verificaciones. Parece no muy importante, pero eso es lo que nos hace que tengamos un buen diseño o un mal diseño, ¿ya? Y por eso les recomiendo cuando hagan un diseño de alcantarillado sanitario o pluvial o cualquier diseño que es referido a la topografía, es necesario que vayan al lugar de estudio para no tener problemas posteriores, ¿no? Tener una idea cómo es el terreno, ¿no? Dentro de otro de los estudios importantes y que está en su índice del perfil es estudios de los recursos hídricos y la calidad de agua de consumo. Dentro de eso está el estudio de las fuentes de agua, que vamos a hablar, ¿no? Está el estudio de los recursos hídricos y calidad de agua de consumo, ¿no? Dentro del estudio están las fuentes y la calidad. Es importante determinar la fuente, ¿no? Este estudio nos indica las fuentes de abastecimiento de agua potable que se deberán realizar estudios hidrológicos o hidrogeológicos que permitan garantizar el abastecimiento de agua potable actual y futuro. ¿Por qué es necesario saber este estudio? Porque digamos que nosotros realizamos nuestra red de alcantarillado, pero digamos para el año que estamos proyectando y ya no va a haber agua, digamos, en unos 10 años ya no va a existir la cantidad de agua para que funcione nuestro sistema de alcantarillado. Entonces, por eso es necesario saber el abastecimiento potable actual y futuro. Si dentro de 20 o 30 años vamos a tener el agua, entonces va a funcionar nuestro diseño. Si no, no tendría sentido el diseño que hagamos, porque sin el agua no funciona en este sistema, ¿no? Porque estamos haciendo un sistema por gravedad. Ahora, existen otros tipos de sistemas de alcantarillado donde no se utiliza el agua, ¿no? Sin arrastre de agua, entonces, pero es otro tipo de sistemas que son las letrinas ecológicas, que en este caso no lo estamos viendo, ¿no? Pero en este caso es un punto importante en su proyecto. Y ese punto, por ejemplo, en su proyecto, ¿qué tienen que hacer? No, tienen que, más que todo, mencionar las aguas superficiales y aguas subterráneas cercanas al lugar de estudio. ¿Cuáles son las fuentes de agua? Solamente mencionar o describir, digamos, ¿ya? En ese punto. No hay que hacer un estudio hidrológico o hidrogeológico, porque en muchos casos no se tiene. Para su proyecto solamente mencionen las aguas superficiales o subterráneas que tienen en su lugar de estudio, ¿ya? Otro punto importante es determinar su calidad. Si bien la cantidad nos interesa, también la calidad. Con un análisis físico, químico y bacteriológico del agua para un agua de consumo. Estos análisis se realizan en función de la norma, en este caso. ¿Qué norma se hace? Se realiza. Ustedes ya lo han visto con el ingeniero Díaz y el ingeniero Carvajal. ¿Con qué norma realizamos estos análisis? ¿Con qué norma? A ver, ustedes ya han llevado el anterior semestre. Jesús, Andrés, ¿con qué norma ha sido? Buenas noches, buenas tardes, ingeniero. No recuerdo muy bien ahorita. Estoy buscando. Sí. ¿Es la NB512? Efectivamente, es la 512. Entonces, en función de esa norma, ustedes han hecho su diseñito también, o les han debido explicar también, ¿no? Que para hacer el diseño de su captación y todo eso, es necesario saber la calidad del agua que está ingresando a su red, ¿no? Y para eso es necesario un análisis de la norma, un análisis físico-químico y bacteriológico que está basado en la norma 512, ¿no? De calidad. Y en este informe tiene que estar de un laboratorio responsable. Se pide ciertos parámetros de calidad, ¿no? Existen parámetros
mínimos y parámetros básicos y parámetros complementarios. A ver, ¿alguien me puede decir qué parámetros es necesario tomar en cuenta en el análisis físico-químico? A ver, Jacqueline. Ingeniero. Perdón, un momentito enseguida. Jacqueline. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿El agua? Sí, sí, físico-químico estamos hablando, del agua. ¿Cuáles consideras? Eso han visto con el ingeniero Díaz y también el ingeniero Carbonell. Ay, no recuerdo, ingeniero. Ya, el anterior semestre nomás ha sido. Cloruro de... Cloruros, por ejemplo. Cloruros, sí, de cloruros. También de... Ya, a ver, Gabriela. Ha levantado la mano. Sí, entre los requisitos físicos puede estar el color, sabor, turbiedad y algunos requisitos microbiológicos también, los coliformes. Esos recuerdo, los coliformes que son de estudio de heces, creo, y entre los químicos, el pH. Ya, Jadet. Inge, yo de análisis físico sería color, turbiedad, sólidos disueltos. De químico era pH, conductividad, dureza, calcio, magnesio, alcalinidad, metales pesados también, hierro, magnesio, sodio, sulfato y cloruro. Sí, efectivamente. Se hacen varios. Por eso les digo, a ver, ¿dónde está mi PowerPoint? Aquí está. En la norma boliviana, lo que han podido ver en el anterior semestre, dice parámetros físicos mínimos, que son ciertos parámetros que son 5 más o menos, parámetros básicos, que lo que han dicho su compañero, que pH, conductividad, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, cloruros, dureza, calcio, magnesio, nitratos, sodio, potasio, calcio, manganeso, magnesio. Esos son los parámetros básicos que se podrían, hierro también, ¿no? Y que se podrían pedir para un agua de consumo. También existen parámetros complementarios y esos parámetros, por ejemplo, arsénico, puede ser fluoruros, puede ser, a ver, otro plomo, puede ser cobre, otros complementarios a eso más, ¿no? Son varios, son 100 y pico parámetros que se podrían hacer, ¿no? Pero en la norma boliviana, para que nos aprueben proyectos, generalmente nos piden los parámetros básicos que estamos mencionando, entre los físicos químicos. Y en los bacteriológicos, generalmente los E. coli y los termoresistentes, por ejemplo, ¿no? Que nos indica si existe una contaminación bacteriológica, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que nos piden. ¿En función de qué? ¿Para qué? Que si tenemos valores, digamos, de altos en algún parámetro, por ejemplo, los sólidos, digamos, tendríamos que tener un tratamiento respectivo para que sea para un agua de consumo, digamos, hacer tal vez una sedimentación, una planta con coagulación, floculación y sedimentación, digamos, ¿no? Entonces, para disminuir esa cantidad de sólidos que tenemos, o una filtración tal vez, ¿no? Entonces, es necesario por eso determinar la calidad del agua de consumo en este caso, y es por eso que se le pide.
porque si no hay una buena calidad, entonces no van a poder utilizar esas aguas, se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una contaminación minera, por ejemplo, de plomo, entonces se tendrá que hacer ciertos estudios para disminuir esa contaminación. En la parte bacteriológica, por ejemplo, se elimina con una cloración, por ejemplo, se puede eliminar, ¿no? Entonces, se analiza esos dos puntos principales. En su proyecto, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer solamente es mencionar en el primer punto que hemos dicho en las fuentes de abastecimiento y en el análisis físico, químico, bacteriológico, solamente determinar los valores guía de calidad de la norma 512. Solamente describir los valores que estamos diciendo, los valores mínimos, los básicos y los complementarios. ¿Cuáles son esos valores? ¿No? Digamos, pH, ¿cuánto es el valor según norma? De 6 a 9, por ejemplo. La turbidez, ¿cuánto es la turbidez para agua de consumo? Todos los parámetros que estamos mencionando, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en su proyecto, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, porque veo que es 2 minutos falta para las 6 de la tarde.